Hola, soy el doctor David Maldonado, profesor asistente del Departamento de Cirugía de la Universidad de Houston y también former fellow del American Hip Institute. Hoy vamos a hablar de lo que se trata de revisión en artroscopia de cadera y el approach que yo tengo cuando enfrento este tipo de problemas. No tengo ningún conflicto de interés con relación a esta plática de hoy. Entonces, cuando pensamos cuáles son las claves para el éxito de una artroscopia de revisión, lo primero que tenemos que saber es cuáles son las razones del fallo de la cirugía previa. Cuando pensamos en la clave del éxito, nosotros sabemos que la mejor cirugía siempre va a fallar si es realizada por las razones equivocadas. La primera cosa que tenemos que hacer, la que tenemos que estar seguros, es que esa cirugía primaria fue hecha bajo la indicación apropiada. Evidentemente, si estamos haciendo artroscopias de cadera en pacientes con extremadamente artrosis avanzada o una displasia muy severa, estos son pacientes que no van a evolucionar bien e inclusive una cirugía de revisión tampoco es la respuesta para ellos. Entonces tenemos que estar muy conscientes de qué es lo que podemos solucionar con la artroscopia de cadera. Y sí, podemos resolver lesiones labrales, podemos restituir o restaurar la función labral, podemos corregir el pinzamiento de cadera también. Podemos empujar los límites y hacer reconstrucciones labrales cuando nos encontramos, por ejemplo, con lesiones irreparables del labrum. También podemos hacer reconstrucciones de, por ejemplo, el ligamento redondo o reconstrucciones artroscópicas de la cápsula. Pero definitivamente hay algo que no podemos solucionar y es que no podemos devolver el cartílago original que tenía el paciente. Y lo que quiero decir con esto es que la artroscopia de cadera no está diseñada para resolver artrosis avanzada. De hecho, si nosotros revisamos literatura con respecto a este tema, vamos a encontrar que, como era de esperar, pacientes con artrosis de cadera tuvieron resultados inferiores cuando se sometieron a cirugía artroscópica. Peores resultados se van a ver con pacientes que tienen una osteoartrosis avanzada en la cadera. Y evidentemente, cuando hay osteoartrosis avanzada, esto estuvo relacionado con una mayor tasa de fracaso y aumento de la conversión para prótesis total de cadera. Evidentemente, hacer prótesis en pacientes con artrosis avanzada es la respuesta ideal. Ahora bien, cuando queremos hablar de displasia de cadera, nosotros sabemos que basarnos únicamente en la definición y el tratamiento de la displasia de cadera solo en un elemento radiológico como es el ángulo de cobertura lateral es totalmente insuficiente. De hecho, el LC angle o el ángulo de cubrimiento lateral es sencillamente algo muy simplístico que definitivamente es muy fácil y muy sencillo usar cuando estamos tratando de hacer trabajos de investigación, pero definitivamente no es un valor radiológico único o el único valor radiológico que vamos a usar para tratar de solucionar problemas de displasia de cadera. Entonces, como habíamos mencionado antes, cuando tenemos displasia severa de cadera, generalmente la cirugía que vamos a primordial para corregir esto va a ser una osteotomía periacetabular que puede estar o no combinada con una cirugía artroscópica de cadera para tratar de resolver problemas intraarticulares. Ahora bien, yo creo que es súper importante saber cuáles son las expectaciones de los pacientes y siempre estar atento a que las expectaciones entre el paciente y el cirujano deben ser las mismas. Y como hemos discutido hasta ahora, la artroscopia de cadera tiene limitaciones. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que hay que tratar de descubrir cuál es el elefante en el cuarto
Cuando nosotros nos enfrentamos a una artroscopia de cadera que ha fallado, definitivamente nos estamos enfrentando a un rompecabezas y es nuestro trabajo tratar de reorganizar este rompecabezas para buscar la solución. Y para saber cuál es la solución tenemos que identificar, como habíamos dicho antes, cuál es el problema. Ahora bien, todos quisiéramos que este fuera nuestro camino cuando estamos haciendo el diagnóstico y el tratamiento de unas cadera que ha fallado una artroscopia de primaria. Lamentablemente esto no es así. Va a ser algo más o menos así, donde una o varias causas pueden estar explicando cuál ha sido la falla, asumiendo que la indicación fue adecuada. Ahora bien, si nos detenemos un momento y pensamos por un segundo cuáles son las claves para el éxito de una artroscopia primaria de cadera, de nuevo, asumiendo que la indicación fue la correcta. La primera clave del éxito es que la corrección ósea ha sido precisa o tiene que ser precisa. La restauración de la función labral tiene que tratar de hacerse. El manejo capsular, principalmente evitando resecciones capsulares masivas, es vital. Y por supuesto la rehabilitación es una parte fundamental del pronóstico y del outcome después de una cirugía primaria de artroscopia de cadera. Ahora, si esta cirugía ha fallado, ¿qué fue lo que pasó? Puede ser entonces que nuestra corrección ósea no fue precisa, que no pudimos restaurar la función labral, que nuestro manejo capsular no fue adecuado o que la rehabilitación no fue la mejor. O como puede suceder y que lo cual no es infrecuente, una combinación de estas al mismo tiempo. Ahora nosotros sabemos que cuando estamos hablando de corrección ósea, y me estoy enfocando ahorita básicamente en la corrección del CAM, podemos tener una sobrecorrección, una corrección óptima o una corrección insuficiente. Eh, Generalmente, y esto ya lo hemos demostrado, el mayor problema que podemos tener en cirugía de revisión es cuando hay una sobrecorrección exagerada. De hecho, cuando la sobrecorrección es más del 5% del diámetro de la cabeza femoral en la proyección de Dunn, vemos que esto es un valor indicativo y predictivo para resultados muchísimamente inferiores. Y de hecho también es un valor predictivo para tener un mayor chance de conversión para artroplastia total de cadera luego de cirugía de revisión. Ahora bien, ahora bien, la manera como nosotros vemos y realizamos la femoroplastia no es la misma hoy como la hacíamos hace 15 o 10 años atrás. Ha existido una evolución importante para esto. Y lo que trato de decir con esto es que, por ejemplo, cuando vemos esta radiografía, vemos que evidentemente hay una corrección del ángulo alfa, pero vemos que tiene una forma en la cual la esfericidad de la cabeza se ha perdido. Y es lo que vemos como una mordida de manzana. Esto era una femoroplastia que probablemente hace 10 o 15 años atrás pareciera una femoroplastia que ha sido óptima, pero ahora sabemos que eso no es así y que generalmente o que idealmente la forma que queremos lograr es esta forma circular. Entonces ahora tratamos de buscar esta forma circular y esta forma circular siempre tratamos de que vaya a ser perfecta. De hecho, en un reciente estudio que hicimos, eh, preguntamos a un panel de expertos cuál era la forma ideal para su corrección de femoroplastia y casi el 90% de los expertos votaron que de una manera subjetiva la esfericidad o una corrección esférica era el objetivo en la cirugía. De nuevo, y quiero ser enfático en esto, esta restauración o esta remodelación o reshaping de la cabeza femoral tiene que ser perfecta y de verdad tenemos que tomarnos nuestro tiempo.
Esto es solo un video para tratar de mostrar cómo deberíamos ser nosotros en quirófano en cuanto a cuán específicos y cuánta atención tenemos que darle cuando estamos haciendo nuestras femoroplasties. Y de nuevo, tratar de buscar esta forma de bombillo perfecto y no hacer estas resecciones en las cuales la resección no es la de... Recordando siempre que cuando estás trabajando o cuando estás haciendo el trabajo óseo en artroscopias de cadera, debes considerarte un escultor y no solo alguien que está tumbando hueso. Esto de verdad es un arte y hay que tratarlo como tal. Ahora bien, cuando vamos a la literatura, esto fue una revisión sistemática que publicamos hace algunos años y vemos que todavía una causa común de revisión es pinzamiento residual femoroacetabular. De hecho, esto fue un trabajo randomizado, controlado, los autores lograron concluir que a 2 años las tasas de reoperación eran significantemente menores en los pacientes que se le hacía femoroplastia cuando lo combinabas con pacientes que no se le hacían femoroplastia en pinzamiento de cadera. De hecho, el ángulo alfa también es un elemento predictivo en volver al deporte luego de este tipo de cirugía. En este estudio que realizamos en el 2022, notamos que si lográbamos que el ángulo alfa, la corrección de este, estuviera por menor de 46 grados, la posibilidad era de casi superior a 6 veces de que el atleta pudiera volver a, al deporte. Ahora bien, cuando hablamos de femoroplastia, vemos que ha existido quizás en los últimos 5 años una evolución o un movimiento del péndulo. Quizás hace 10 o 15 años atrás, el principal error era que estábamos resecando muy poco hueso y quedábamos con pinzamientos residuales. Ahora el péndulo se ha movido y probablemente estamos resecando demasiado, que probablemente no, es un problema mayor eh, para tratar de buscar una solución real para esto. Para tratar de explicar esto, para ilustrar esto, por ejemplo, cuando tenemos un pinzamiento residual, la solución en la cirugía de revisión es bastante sencilla y lo único que tenemos que hacer es tratar de eliminar ese bump o ese exceso de hueso a ese nivel. El gran problema es cuando tenemos una situación de este estilo, en la cual en la primera cirugía se ha resecado demasiado y no importa el buen trabajo que hayas hecho en el labrum, este exceso de resección de hueso te va a llevar a una pérdida importante, una pérdida real del sello de succión de la articulación. Y es un problema bastante difícil de solucionar. Entonces, cuando yo les hablo de... Y por eso es tan importante la restitución de la femoroplastia perfecta. Ahora bien, como les estaba mencionando antes, no existe otra situación o una de las situaciones más limitantes o más difícil de resolver es cuando hay sobrecorrección. Y el problema es el siguiente, que cuando tú tienes un mármol, tú puedes hacer una obra magnífica como esta, pero si resecas demasiado puedes hacer algo como esto. Lamentablemente el hueso que se va es muy difícil de volverlo a poner en situaciones como esta, en las cuales se han hecho femoroplastías demasiado agresivas, como son las que pueden ver aquí. Estos son casos sumamente difíciles de resolver.
Y aunque existen algunas opciones, estas opciones pueden ser, por ejemplo, tratar de hacer un remplissage y tratar de llenar el defecto con tejido blando, probablemente tejido capsular o tejido de allograft. Puedes tratar de hacer eh, OATS para estos casos, pero en líneas generales estas son soluciones que no tienen la validez en el tiempo y generalmente gran parte de estos pacientes con este tipo de resecciones tan severas van a necesitar una conversión para un reemplazo total de cadera. Ahora bien, hablando de lo que es la restauración labral, como habíamos explicado antes, esto también es un trabajo que Systematic Review que publicamos hace algunos años. Todavía las re-roturas del labrum eran una lesión frecuente para revisión. Y cuando hablamos de restauración de función labral, nos estamos refiriendo a esto que estamos viendo o que vimos en este video, que es la restauración de ese sello de la articulación. Ahora, independientemente que estemos con un caso primario o un caso de revisión, este es el esquema o este es el algoritmo de trabajo que vamos a tener. Si tenemos una lesión del labrum que nosotros consideramos que es reparable, siempre vamos a insistir en tratar de reparar este tipo de lesiones. Ahora, el problema es que en la gran mayoría de las cirugías de revisión, el labrum está en muy malas condiciones. Y la podemos catalogar en gran mayoría de las veces como una lesión irreparable. Si el defecto irreparable es segmental, podrías hacer una augmentación o una reconstrucción segmental, aunque generalmente nuestra gran preferencia es hacer reconstrucciones circunferenciales. Ahora bien, también tenemos que tratar de recordar que el debridement o la limpieza selectiva es también una práctica que puede tener su indicación. Ahora, cuando nos estamos refiriendo a un debridement, nos referimos a tratar de limpiar los bordes del labrum. No nos referimos a algo como esto, que es literalmente quitar absolutamente todo el tejido labral que existe en la cadera. Como estamos explicando antes, entonces según nuestro algoritmo de trabajo, cuando hay una cirugía de revisión como esta, que el labrum, el tejido labral está en buenas condiciones, nuestro esquema de trabajo va a ser siempre tratar de reparar el labrum. Actualmente, ya desde hace algunos años hemos evolucionado hacia anclas totalmente de old sutures, de anclas de sutura, que tienen bastante, o que consideramos que tienen bastante ventajas. El problema es cuando en cirugía de revisión vemos algo como esto, un labrum totalmente irreparable, con un tejido totalmente dañado. Y es en situaciones como esta en las cuales, y entendemos que no va a ser la solución más expedita o que va a ser una solución muchísimo más compleja, pero creemos que la reconstrucción del labrum es una opción ideal o por lo menos en la gran mayoría de los pacientes una opción preferida
eh, que solo el debridamiento de este tejido. Ahora, si nos pregunta por qué reconstruir, bueno, existe evidencia biomecánica que el labrum está ahí y que tiene una función importante. Existe evidencia clínica que la reconstrucción es superior a la labrectomía, es decir, quitar completamente el labrum. Y bueno, y también creemos que el labrum está ahí por una razón. Entonces, desde un punto de vista de sentido común, reconstruir el labrum tiene sentido. Ahora bien, cuando estás reconstruyendo labrums, estamos hablando de que esto va a tener vamos a usar una mayor cantidad de anclas. En nuestras manos vamos a usar allograft o graft de cadáver, y también el tiempo quirúrgico se va a incrementar. Y todo esto se traduce a mayores costos con ese tipo de cirugía de revisión. Ahora bien, yo creo que no hay una situación más estresante que llegar a una cirugía de revisión, encontrar algo como esto y no tener los elementos necesarios para hacer una reconstrucción labral. Y es por eso que nuestra recomendación es siempre estar preparado. Yo particularmente y el American Hip Institute también, para cada cirugía de cadera, independientemente de que sea una cirugía primaria o una cirugía de revisión, siempre vamos a tener un aloinjerto disponible en caso de que sea necesario. Y estos son diferentes estudios que hemos publicado en el tiempo, y aunque el tipo de graft que se puede usar en la reconstrucción laboral ha sido un debate, hasta ahora no existe un tipo de injerto que sea superior a otro. Y lo otro es que si comparamos autoinjerto con aloinjerto, los resultados van a ser bien comparables. Pero si hablamos un punto de vista de eficiencia, es mucho más sencillo usar allograft de tal manera, o un injerto de cadáver, que por ejemplo tratar de tomar injerto del mismo paciente, que nos va a tomar más tiempo y puede incrementar la morbilidad del caso. Si hablamos de injertos, todavía probablemente el injerto de fascia lata sea uno de los injertos más comunes para usar. Particularmente a nosotros nos gusta usar injerto de tibial posterior, tibial anterior o peroneo largo. Y la razón de esto es muy sencilla. Es un injerto que tiene la dimensión y tiene la forma ideal que a nosotros nos gusta para la técnica que nosotros hacemos para la reconstrucción del labrum. De nuevo, ha existido una evolución en nuestras manos de cómo hacemos las reconstrucciones laborales. Ya no medimos el defecto, ha existido una evolución en esto, y lo que tratamos de hacer es colocar primeramente todas las anclas, así como vemos en este video. Y una vez que están colocadas todas las anclas, es que vamos a pasar el injerto de un portal del portal DALA o del portal mid anterior al portal posterior. Esta es la maniobra que conocemos como el pull through, y la idea es que uses el injerto que necesites y luego la parte del injerto que sobra la cortamos o la amputamos, de tal manera que vas a tener una reconstrucción perfecta para cada caso. Ahora, cuando hablamos de reconstrucción o restitución laboral con reconstrucciones segmentales o circunferenciales, basados en nuestros estudios, que hicimos una revisión sistemática de este punto, ambas opciones son opciones válidas.
Definitivamente, y esto lo hemos demostrado, creemos que el tamaño o el diámetro del injerto es importante. Generalmente, si se usan injertos por debajo de 5 milímetros, los estudios biomecánicos han demostrado que con este diámetro no se puede lograr una restitución labral. Pero hay que recordar que el labrum, cuando lo vemos desde este punto de vista, es una estructura triangular y que para nosotros tratar con una estructura cilíndrica, que es que la que generalmente tiene el injerto de cadáver, tenemos que incrementar el diámetro de ese injerto de tal manera de que pueda abarcar la misma área que el labrum. Y es por eso que en un estudio biomecánico que hicimos, demostramos que sí se puede eh, restituir el sello labral como lo vamos a ver en este video. Pero para poder hacerlo, necesitamos que ese injerto tenga un diámetro por encima de los 6.5 milímetros. Ahora bien, cuando nos referimos al manejo capsular adecuado, existe muchísima controversia entre si cerrar la cápsula o no en la gran mayoría de los casos. Particularmente somos las de la escuela que nos gusta cerrar la cápsula en todos los casos. Pero lo que todos tenemos en común en la manera de pensar es que capsulectomías, resecar absolutamente toda la cápsula, definitivamente no es una buena idea. Y cuando nos enfrentamos en situaciones como esta, cuando hay defectos capsulares para revisión de cadera, definitivamente que una reparación nueva puede ser una opción si el tejido está disponible. Si el tejido está disponible, pero está muy tenue, podemos repararlo y hacer una augmentación con allograft tipo Regeneten. Esta reconstrucción se pueden hacer artroscópicas o reconstrucciones abiertas también. Lo otro que tenemos que tomar en cuenta es que cuando comparamos cirugía de revisión, no los outcomes no van a ser igual de buenos que en la cirugía primaria, y eso es algo que tenemos que discutir con todos nuestros pacientes. Y lo otro que tenemos que estar en cuenta es que la edad juega un factor también aquí, y los pacientes con cirugía de revisión con 40 años o más siempre van a tener un mayor riesgo de conversión para prótesis total de cadera cuando son comparados con cirugía primaria. So, mensaje para la casa, y como dice nuestro gran mentor y amigo Dr. Bert, no hay que aprender de todas las complicaciones sufriendo de ellas. Tú puedes leer un poco sobre ellas y tratar de evitarlas. Muchísimas gracias.